Nunca imaginé que la misma mano que mecí durante noches de fiebre sería la que firmaría el documento para quitarme todo lo que tengo. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 62 años y cada uno de los cabellos blancos que llevo en mi cabeza cuenta una historia de sacrificio que mi propio hijo ha olvidado. Pero esa noche, en el restaurante El Cardenal, frente a toda la familia, Rodrigo me recordó exactamente cuál es mi lugar en su vida. Y ese lugar, aparentemente, es el de una cartera ambulante. Todo comenzó hace 35 años, cuando mi esposo Miguel murió en un accidente en la carretera Puebla-México. Rodrigo tenía apenas 3 años y yo quedé viuda a los 27, sin más herencia que una deuda del funeral, y un niño con ojos enormes que me preguntaba cada noche cuándo volvería su papá. ¿Qué hace una mujer joven, sin estudios universitarios, sola en Puebla? Sobrevivir. Eso hice. Conseguí trabajo como enfermera auxiliar en el Hospital General de Puebla, turno nocturno, porque pagaban un poco más. Dormía 4 horas, despertaba, llevaba a Rodrigo a la escuela y luego me iba a limpiar oficinas en el centro hasta las 6 de la tarde. Recogía a mi hijo, le preparaba la cena, lo ayudaba con la tarea y a las 11 de la noche volvía al hospital. Así fueron 10 años. 10 años en los que mi cuerpo envejeció el doble, en los que mis manos se llenaron de callos y mis rodillas empezaron a dolerme por tanto lavar pisos ajenos. Pero Rodrigo nunca faltó a la escuela, nunca le faltó comida, nunca tuvo zapatos rotos. Cuando cumplió 13 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Nos mudamos a la Ciudad de México. Una amiga me había conseguido trabajo en el Hospital General de México, y aunque el alquiler era más caro, los salarios también lo eran. Vendimos la pequeña casa de Puebla que había quedado a medias pagar y con ese dinero rentamos un departamento modesto en la colonia Doctores. Rodrigo lloró la primera noche. Extraño Puebla, mamá, extraño a mis amigos, extraño la casa de mi papá. Le acaricié el cabello y le prometí que todo sería mejor, que tendría más oportunidades, que podría ir a una buena universidad, que su padre estaría orgulloso. Y cumplí esa promesa. Trabajé en el hospital de noche, limpié consultorios médicos de día y a veces, cuando no alcanzaba, hacía turnos extra cuidando ancianos los fines de semana. Rodrigo estudió en una escuela privada, no la mejor, pero decente. Le compré su uniforme nuevo cada año, sus libros, su mochila. Cuando quiso entrar al equipo de fútbol, pagué la inscripción aunque eso significara comer frijoles con tortillas durante 2 semanas. Mi hijo era inteligente. Sacaba buenas calificaciones sin esforzarse mucho, y eso me llenaba de orgullo. Yo, que apenas había terminado la secundaria, tenía un hijo que leía libros gruesos y resolvía problemas de matemáticas que yo ni siquiera entendía. Cuando cumplió 18 años y fue aceptado en la UNAM para estudiar administración de empresas, lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de agotamiento. Todas esas noches sin dormir, todas esas rodillas adoloridas, todas esas humillaciones limpiando baños ajenos, habían valido la pena. Durante la universidad, Rodrigo vivió conmigo. Yo seguía trabajando en mis 2 empleos para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Le daba dinero para sus libros, para el camión, para sus salidas con amigos. Él nunca trabajó durante esos años. Yo nunca se lo pedí. Quería que se concentrara en sus estudios, que tuviera la oportunidad que yo nunca tuve. Conoció a Valeria en su último año de universidad. Una chica bonita, de buena familia de la colonia Polanco, con ropa de marca y bolsas caras. La primera vez que la trajo a casa, noté cómo miró nuestro departamento con desprecio, como si le dolieran los ojos ver nuestros muebles viejos, nuestra sala modesta, mi pequeña cocina con trastes despostillados. «Mucho gusto, señora Carmen», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rodrigo me ha contado mucho de usted». Mentira. Rodrigo apenas me mencionaba. Lo supe después, cuando una amiga de Valeria me dijo que mi hijo le contaba a la gente que yo era solo enfermera, como si esa palabra solo borrara 35 años de sacrificio. Se casaron 2 años después de graduarse. Para entonces, Rodrigo ya trabajaba en una empresa de consultoría, ganaba bien,
pero no lo suficiente para comprar un departamento en la Ciudad de México. Los precios estaban por las nubes. «Mamá», me dijo un día, «Valeria y yo queremos casarnos, pero necesitamos un lugar donde vivir. Rentar es tirar el dinero. ¿Crees que podrías ayudarnos?» Yo tenía 60 años, 35 años trabajando, ahorrando cada peso que podía. Tenía un fondo de ahorro en el banco, más mi pensión que apenas estaba por tramitarse. Había soñado con ese dinero, con viajar a Oaxaca, que nunca conocí, con comprarme ropa nueva, no de segunda mano, con descansar, finalmente descansar. Pero era mi hijo, mi único hijo, la razón por la que había trabajado hasta sangrar. ¿Cómo negarle su futuro? Saqué todo mi ahorro, hasta el último peso, y le compré un departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma. No era enorme, pero era bonito, en un edificio seguro, en una zona que se estaba revalorizando. Puse el departamento a nombre de Rodrigo. Él era mi hijo, confié en él. «Gracias, mamá», me dijo, abrazándome apenas un segundo antes de salir corriendo a darle la noticia a Valeria. «Eres la mejor». Yo me quedé sola en mi departamento de la colonia Doctores, con las paredes vacías y la cuenta bancaria en ceros. Pero sonreí, porque era feliz de verlo feliz. La boda fue pequeña. Valeria quería algo grande, en un jardín elegante de Cuernavaca, pero el dinero no alcanzaba. Se conformaron con una ceremonia en un salón de eventos en Tlalpan. Yo compré mi vestido en el mercado de la Lagunilla. Nadie lo notó, o al menos nadie dijo nada. Durante los primeros años, Rodrigo venía a visitarme cada 2 semanas, luego fue una vez al mes, luego cada 2 meses, siempre con prisa, siempre con Valeria esperando en el coche porque tenían cosas que hacer. Yo nunca me quejé, entendía que tenía su vida, su esposa, su trabajo. Ya no me necesitaba como antes. Mi pensión finalmente salió cuando cumplí 62 años. No era mucho, 8,000 pesos al mes, pero para mí era una fortuna después de tanto tiempo trabajando. Ya no limpiaba oficinas. Mis rodillas no aguantaban. Solo hacía algunos turnos esporádicos en el hospital, más por no volverme loca de aburrimiento que por necesidad. Con mi pensión pagaba mi renta, mi comida, mis medicinas para la presión alta. Me alcanzaba justo, pero me alcanzaba. Hasta esa noche en el restaurante El Cardenal. Rodrigo me había llamado 3 días antes. «Mamá, vamos a cenar el viernes. Hace mucho que no nos vemos. Invité también a tía Rosario y tío Fernando». Me emocioné. Hacía meses que no compartíamos una comida familiar. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que todavía se veía decente. Me pinté los labios de un rosa suave. Quise verme bien para mi hijo. Llegué primero al restaurante. Pedí una limonada mineral y esperé, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Cuando llegaron Rodrigo y Valeria, mi corazón se iluminó. «Hola, mamá», me dijo Rodrigo, dándome un beso rápido en la mejilla. Valeria me saludó con un movimiento de cabeza, ocupada mirando su teléfono celular. Llegaron mi hermana Rosario y mi cuñado Fernando. Pedimos la comida. Hablamos de cosas sin importancia. Todo parecía normal, agradable incluso, hasta que trajeron el postre. Rodrigo se aclaró la garganta y tomó la mano de Valeria. Yo sonreí, pensando que quizás anunciarían un embarazo. Después de 4 años de matrimonio, yo moría de ganas de ser abuela. «Familia», comenzó Rodrigo con voz seria. «Valeria y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, sobre nuestros planes». «Queremos viajar», interrumpió Valeria, con esa voz aguda que siempre me ponía los nervios de punta. «Conocer Europa, París, Roma, Barcelona. Necesitamos vivir experiencias». Mi hermana Rosario asintió educadamente. «Qué bonito, mijo. Trabajen duro y podrán hacerlo». «Sí, bueno». Rodrigo miró a Valeria, como pidiendo permiso para continuar. «El tema es que necesitamos ahorrar mucho dinero, y hemos estado revisando nuestras finanzas». Algo en su tono me puso alerta, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. «Mamá», dijo finalmente girándose hacia mí, «tú ya tienes tu pensión. Ya no trabajas tanto, vives sola, no tienes muchos gastos». «Rodrigo, ¿a dónde quieres llegar?»,
preguntó mi hermana Rosario, frunciendo el ceño. Lo que quiero decir es que... Respiró profundo. Mamá no necesita realmente todo ese dinero de su pensión. Vive en un departamento pequeño, come poco. En cambio, Valeria y yo estamos en una etapa de nuestra vida donde necesitamos crecer, invertir en nuestro futuro. El tenedor se me cayó de la mano. El ruido del metal contra el plato resonó en toda la mesa. ¿Qué estás diciendo, Rodrigo? Mi voz salió apenas como un susurro. Valeria se adelantó con esa sonrisa falsa que tanto practicaba. Lo que Rodrigo quiere decir, suegrita, es que sería maravilloso si pudieras aportar tu pensión para ayudarnos. Nosotros te cuidaremos, obviamente. No te faltará nada. Pero el dinero estaría mejor administrado con nosotros. ¿Mejor administrado? La voz de mi hermana Rosario subió de volumen. ¿Están pidiéndole a Carmen que les dé su pensión? No se lo estamos pidiendo, dijo Rodrigo, y había algo frío en su voz que nunca había escuchado. Simplemente estamos diciendo que tiene sentido. Mamá ya vivió su vida. Tuvo su oportunidad. Ahora es nuestro turno. Ya vivió su vida, repetí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Ya viví mi vida. No lo tomes a mal, mamá, continuó Rodrigo, cortando un pedazo de su pastel de chocolate como si estuviéramos hablando del clima. Eres vieja, ya no necesitas muchas cosas. Nosotros somos jóvenes, tenemos sueños, planes. Tu pensión será para Valeria, para que ella pueda dejar de trabajar y enfocarse en hacer nuestro hogar más bonito. Tú no necesitas nada más que comida y tus medicinas, y nosotros, obviamente, te las daremos. El restaurante pareció quedarse en silencio, aunque sé que la gente seguía hablando en las otras mesas. Miré a mi hijo, buscando algún rastro del niño que había criado, del adolescente que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño había desaparecido. En su lugar había un hombre que me miraba como si fuera un estorbo. Rodrigo, esto es inaceptable, estalló mi cuñado Fernando. Tu madre trabajó toda su vida por esa pensión. No puedes simplemente... Es decisión de ella, lo interrumpió Rodrigo. Pero seamos realistas. Mamá vive en un departamento que ni siquiera es suyo. Si algo le pasa, ¿qué va a pasar con ese dinero? Es mejor que esté en manos de familia que realmente lo necesita. Valeria asintió vigorosamente. Además, suegrita, piensa en nosotros como tu inversión. Cuando seamos ricos, te compraremos cosas bonitas. Será como un préstamo. Un préstamo, murmuré. Las lágrimas querían salir, pero no se lo iba a dar el gusto de verme llorar. Rodrigo, mi hermana Rosario se levantó de la mesa, temblando de rabia. Tu madre te compró tu departamento. Tu madre trabajó 2 empleos durante 35 años para que tú tuvieras todo. ¿Y así le pagas? El departamento fue un regalo, dijo Rodrigo con frialdad. Los regalos no se cobran. ¿Un regalo? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Gasté todos mis ahorros de toda mi vida en ese departamento. Me quedé sin nada, sin un solo peso. Todo lo que tenía era para ti. Y te lo agradezco, mamá, dijo Rodrigo, pero su tono no tenía ni una pizca de gratitud. Por eso ahora es tu turno de entender. Valeria y yo necesitamos ese dinero más que tú. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Tomé mi bolsa, saqué 300 pesos y los dejé junto a mi plato. Para mi parte de la cuenta, dije. Mi voz no temblaba. Estaba sorprendida de lo tranquila que sonaba. Mamá, no seas dramática, suspiró Rodrigo. Solo piénsalo. Hablaremos después cuando estés más calmada. No hay nada que pensar, respondí. Disfruten su cena. Salí del restaurante El Cardenal con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que me estaba muriendo. Mi hermana y mi cuñado salieron corriendo detrás de mí. Carmen, no puedes dejar que te trate así, decía Rosario, con lágrimas en los ojos. Ese niño malcriado necesita una lección. Ya no es un niño, dije, deteniéndome en la banqueta de la calle 5 de Mayo. Es un hombre, y ese hombre acaba de decirme exactamente lo que piensa de mí. Fernando me tomó del hombro. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia atrás, a través de los ventanales del restaurante. Rodrigo y Valeria seguían sentados, riendo, comiendo su postre como si nada.
como si no acabaran de destronarme el corazón. Voy a hacer lo que debí hacer hace tiempo, dije. Voy a recordarle quién soy. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando las fotografías en la pared. Rodrigo en su primer día de escuela, Rodrigo en su graduación de la UNAM, Rodrigo el día de su boda. En todas las fotos yo estaba a su lado, sonriendo, orgullosa. Pero ¿cuándo fue la última vez que él me miró con orgullo a mí? A las 3 de la mañana, encendí la luz de mi cuarto y saqué de mi closet una caja de zapatos vieja. Dentro estaba todo: las escrituras del departamento de Rodrigo, los recibos de los pagos, los documentos del banco. Todo estaba ahí, guardado cuidadosamente durante años, y había algo más, algo que Rodrigo no sabía. Cuando compré el departamento, el notario me había aconsejado poner una cláusula especial. Señora Carmen, me había dicho, usted está poniendo el departamento a nombre de su hijo, pero puede protegerse. Podemos incluir una cláusula de usufructo vitalicio a su favor. Yo no había entendido muy bien en ese momento, pero el notario me lo explicó pacientemente. El departamento sería de Rodrigo, pero yo tendría derecho a vivir en él de por vida si así lo decidía, o a recibir las rentas si él lo rentaba. Era una protección legal para padres que ayudan a sus hijos. Había firmado esos papeles, y Rodrigo nunca los había leído completos. Solo había visto su nombre en las escrituras y había asumido que el departamento era completamente suyo, sin condiciones. Sonreí por primera vez desde la cena. No era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de alguien que finalmente entiende lo que tiene que hacer. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir. Mi letra, temblorosa por los años y el dolor, llenó la página con palabras que había guardado durante demasiado tiempo. Cuando terminé, doblé la carta cuidadosamente y la metí en un sobre blanco. En el frente escribí: para Rodrigo, lee esto cuando estés solo. Al día siguiente, le marqué a mi hijo. Contestó al tercer timbre. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Olvidé mi suéter en tu coche anoche. Mentí. ¿Puedo pasar a recogerlo esta tarde? Estoy trabajando, pero Valeria está en el departamento. Ve como a las 5. Perfecto. A las 5 en punto, toqué el timbre del edificio en la colonia Roma. El edificio que yo había pagado. El departamento donde mi hijo vivía cómodamente mientras yo contaba cada peso para llegar a fin de mes. ¿Quién? La voz de Valeria sonó irritada por el intercomunicador. Soy Carmen, vengo por mi suéter. Un suspiro audible. Sube. El elevador subió lentamente hasta el 4º piso. Cuando se abrieron las puertas, Valeria ya estaba esperando en el marco de la puerta, con una bata de seda cara y una mascarilla verde en el rostro. Interrumpiste mi rutina de belleza, dijo sin saludar. El suéter está en la sala. Entré al departamento. Nada había cambiado desde mi última visita, 6 meses atrás. Muebles modernos, una televisión enorme, cuadros abstractos en las paredes. Todo comprado con el sueldo de Rodrigo, mientras mi pensión apenas alcanzaba para el doctor. ¿Ya lo pensaste?, preguntó Valeria, cruzándose de brazos. Lo de la pensión. Vine solo por el suéter, respondí con calma. Carmen, no seas terca. Rodrigo y yo podríamos hacer mucho con ese dinero. Tú solo lo desperdicias en cosas innecesarias. ¿Innecesarias como comida y medicina? Valeria puso los ojos en blanco. Ya sabes a qué me refiero. Eres vieja. ¿Para qué necesitas tanto? Nosotros tenemos una vida por delante. Encontré mi suéter doblado sobre el sillón. Lo tomé lentamente, sintiendo la suavidad de la lana entre mis dedos. Un suéter que me había tejido mi hermana Rosario hacía 10 años. ¿Sabes, Valeria?, dije, girándome hacia ella. Tienes razón en algo. Sí soy vieja. Tengo 62 años. Canas en todo el cabello, arrugas alrededor de los ojos. Mis manos están deformadas por el trabajo. Ella asintió, como si yo finalmente estuviera entendiendo. Pero estas manos viejas, continué, levantándolas frente a mí, construyeron todo lo que ves aquí. Cada ladrillo de este edificio fue pagado con mi sudor. Cada centavo que gastas viviendo cómodamente vino de noches que pasé limpiando baños ajenos.
Ya empezamos con el drama, suspiró Valeria. Rodrigo me advirtió que eras manipuladora. Algo se rompió dentro de mí. No de dolor, sino de claridad absoluta. Dile a Rodrigo que revise su billetera esta noche, dije caminando hacia la puerta. Hay algo que necesita leer. ¿Qué? ¿Más de tu discurso de mártir? No respondí. Cerré la puerta detrás de mí y bajé por las escaleras en lugar de usar el elevador. Necesitaba el ejercicio. Necesitaba tiempo para pensar. Cuando llegué a la calle, saqué mi teléfono celular viejo y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Notaría Gómez y Asociados. Buenas tardes. Buenas tardes, habla Carmen Rodríguez. Necesito hablar con el licenciado Gómez sobre un asunto urgente. Esa tarde, mientras Rodrigo trabajaba en su oficina de consultoría en Santa Fe, yo me reuní con el notario que había tramitado la compra del departamento 4 años atrás. El licenciado Gómez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, revisó los documentos que le llevé. Señora Carmen, efectivamente, la cláusula de usufructo está vigente. Su hijo es propietario del inmueble, pero usted tiene derechos sobre él. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted puede vivir en ese departamento cuando lo desee, sin que su hijo pueda impedirlo. O, si el inmueble se renta, usted tiene derecho a recibir el 50% de la renta mensual de por vida. ¿Y si él quiere vender el departamento? No puede hacerlo sin su consentimiento. El usufructo disminuye considerablemente el valor del inmueble en el mercado. Nadie quiere comprar una propiedad con gravámenes. Sonreí. No había sido ingenua después de todo. Había protegido mi inversión sin siquiera darme cuenta completamente. Licenciado, necesito que prepare un documento. ¿Qué tipo de documento? Uno que le recuerde a mi hijo exactamente quién soy. Rodrigo llegó a su departamento a las 9 de la noche. Había sido un día pesado en la oficina, lleno de juntas interminables y un cliente difícil que no entendía por qué el proyecto iba a costar más de lo presupuestado. Valeria lo recibió con un beso rápido. Tu mamá vino por su suéter. Está loca, ¿sabes? Me dijo algo raro sobre revisar tu billetera. ¿Mi billetera? Rodrigo frunció el ceño, sacando la cartera de piel italiana de su bolsillo trasero. La abrió, esperando encontrar quizás una nota absurda. Lo que encontró fue un sobre blanco doblado entre sus tarjetas de crédito. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, acercándose con curiosidad. Rodrigo sacó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano con la letra temblorosa de su madre. Comenzó a leer en voz alta. Querido Rodrigo, esta noche, después de tu petición en el restaurante, pasé horas preguntándome dónde me equivoqué. ¿En qué momento el niño que cargué en mis brazos se convirtió en un hombre que me mira como si fuera un mueble viejo que estorba? Recordé la noche en que tu padre murió. Tenías 3 años y me preguntaste por qué llorabas. Te dije que papá se había ido al cielo y tú me abrazaste y me dijiste, no llores, mami, yo te voy a cuidar cuando sea grande. ¿Recuerdas esa promesa, Rodrigo? Porque yo nunca la olvidé. Durante 35 años trabajé hasta que mis manos sangraron, literalmente. Hubo noches en que llegaba del hospital con las manos agrietadas de tanto lavarlas, y aún así me iba a limpiar oficinas porque tu colegiatura no se iba a pagar sola. ¿Recuerdas cuando tenías 15 años y querías unos tenis Nike como los de tus compañeros? Trabajé doble turno durante 3 meses para comprártelos. No comí más que tortillas con sal durante semanas, pero tú tuviste tus tenis. ¿Recuerdas cuando te gradúas de la universidad y lloré? Lloré porque había cumplido mi promesa a tu padre. Había criado un hombre de bien, o eso creía. Te compré tu departamento con cada peso que ahorré en mi vida. No fue un regalo casual, Rodrigo. Fue mi vida entera convertida en paredes y techo para ti. Y ahora me dices que ya viví mi vida, que ya no necesito nada, que mi pensión, esos miserables 8,000 pesos que me da el gobierno después de trabajar hasta destruir mi cuerpo, debe ser para tu esposa, para que ella pueda embellecer el hogar. Rodrigo dejó de leer. Sus manos temblaban. Valeria intentó quitarle la carta, pero él la apartó. «Sigue leyendo», exigió ella. «¿Qué más dice?» Rodrigo tragó saliva y continuó, pero ahora en silencio para sí mismo. «Hijo, esta noche tomé una decisión.
No voy a darte mi pensión, pero tampoco voy a rogarte que me valores. En cambio, voy a recordarte algo que quizás olvidaste. Cuando compré tu departamento, el notario me aconsejó protegerme legalmente. Firmé una cláusula de usufructo vitalicio. ¿Sabes qué significa eso? Significa que ese departamento donde vives, donde duermes cómodamente cada noche, donde tu esposa planea embellecer el hogar con mi pensión, no es completamente tuyo. Legalmente, yo tengo derecho a vivir ahí cuando lo decida. Tengo derecho al 50% de cualquier renta si decides rentarlo. Y no puedes venderlo sin mi firma. No te preocupes, no voy a llegar mañana con mis maletas. No necesito tu espacio. Pero sí necesito que entiendas algo. No soy tu billetera, no soy tu red de seguridad, no soy la mujer invisible que debe estar agradecida de que la invites a cenar para humillarla. Soy tu madre, la mujer que te dio la vida y luego sacrificó la suya para que tú tuvieras todas las oportunidades. Si algún día decides recordar quién soy, sabes dónde encontrarme. En mi pequeño departamento de la colonia Doctores. El que ni siquiera es mío, como dijiste, pero que es más hogar que ese espacio bonito donde has olvidado de dónde vienes. Con amor, pero también con decepción, tu madre, Carmen. El silencio en el departamento era ensordecedor. Rodrigo dejó caer la carta sobre la mesa de centro, sintiéndose mareado. ¿Qué dice? ¿Qué dice la carta? Valeria le arrancó el papel de las manos y comenzó a leer frenéticamente. Su rostro se fue poniendo pálido conforme avanzaba. No, no, no. Esto no puede ser cierto. Es cierto, murmuró Rodrigo, dejándose caer en el sofá. Recuerdo cuando firmamos en la notaría. Había muchos papeles. El notario le explicó algo a mi mamá en privado, pero yo estaba tan emocionado por tener el departamento que no presté atención. «Ve a hablar con ella ahora», gritó Valeria, tirando la carta al suelo. «Dile que quite esa cláusula ridícula. Este departamento es nuestro». «Es mío», corrigió Rodrigo automáticamente, pero luego se calló. ¿Era suyo? ¿Realmente? Lo que sea, es de la familia. Valeria caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. «No puede hacernos esto. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué le vamos a decir a mis papás? Ellos creen que somos dueños absolutos». «Técnicamente sí somos dueños. Con una vieja que puede aparecer cuando quiera y quedarse a vivir aquí. ¿Estás loco? Imagínate. Tu mamá durmiendo en la habitación de huéspedes, viendo todo lo que hacemos, metiendo las narices en nuestra vida». Rodrigo se pasó las manos por el rostro. La cabeza le daba vueltas. Intentó recordar conversaciones con su madre, momentos específicos. ¿Cuándo había comenzado a verla como un estorbo en lugar de como su mamá? Fue gradual. Primero fueron los comentarios de Valeria. «Tu mamá usa ropa tan anticuada. ¿Viste cómo habla tu mamá? Suena tan ignorante. No invitemos a tu mamá a la fiesta, mis amigas no entenderían». Al principio, Rodrigo la defendía. Pero con el tiempo, esos comentarios se convirtieron en semillas que crecieron. Comenzó a sentir vergüenza cuando sus colegas preguntaban a qué se dedicaba su madre. «Es enfermera», decía rápidamente, omitiendo que también había limpiado pisos para pagar sus estudios. Cuando fue la última vez que la había abrazado de verdad, no solo ese beso rápido en la mejilla que le daba por compromiso. «Llámala», insistió Valeria. «Llámala ahora y arregla esto». Rodrigo tomó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de su madre. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno. La voz de Carmen sonaba tranquila, demasiado tranquila. «Mamá, necesitamos hablar». «Claro, hijo, te escucho». «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste lo del usufructo?» «Te lo dije, el día que firmamos, pero estabas muy ocupado calculando el valor del departamento como para escuchar». Eso era verdad. Rodrigo recordaba haber sacado su calculadora, emocionado, sumando cuánto se revalorizaría la propiedad en 5 años. «Mamá, esto es una locura. No puedes aparecer aquí cuando quieras». «No planeo hacerlo, Rodrigo. Como dije en mi carta, solo quiero que recuerdes quién soy, quién fui, qué hice por ti. Yo sé lo que hiciste». Su voz subió sin querer. «Pero eso no significa que tengas que controlar mi vida para siempre.
Hubo un silencio largo. Cuando Carmen habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más dura. Controlar tu vida. Interesante forma de verlo. Yo lo llamaría proteger mi inversión. Ese departamento me costó 40 años de trabajo, Rodrigo. 40 años. No 35, como te dije, porque empecé a trabajar a los 17, cuando quedé embarazada de ti y mi familia me corrió de casa en Oaxaca. Rodrigo sintió como si le hubieran golpeado el estómago. ¿Qué? Nunca te lo conté porque no quería que cargaras con esa culpa. Tu padre y yo nos casamos cuando yo tenía 5 meses de embarazo. Mis padres nunca me perdonaron. Dijeron que era una vergüenza. Tuve que salir de Oaxaca y llegar a Puebla sin nada. Absolutamente nada. Mamá, yo no sabía. Hay muchas cosas que no sabes, hijo. Trabajé embarazada limpiando casas hasta el día antes de que nacieras. Te tuve en un hospital público porque no teníamos dinero para uno privado. Tu padre trabajaba en la construcción, ganaba poco. Yo lavaba ropa ajena mientras tú dormías. Valeria le arrebató el teléfono de las manos. Señora Carmen, esto es chantaje emocional. No puede amenazarnos así. No es amenaza, Valeria. Es la verdad legal. Consulta con cualquier abogado. Entonces quítelo. Firme lo que tenga que firmar y quite esa cláusula estúpida. No. Una sola palabra, pero sonó como una puerta cerrándose. ¿No? Chilló Valeria. ¿Cómo que no? No voy a quitar nada. Ese departamento representa mi vida entera. Si Rodrigo quiere ser el dueño absoluto, que me compre mi parte. ¿Su parte? ¿Usted se lo regaló? Le regalé la propiedad, no mis derechos sobre ella. Si quiere comprarlos, el departamento fue evaluado en 2 millones de pesos hace 4 años. Ahora debe valer al menos 3 millones. Mi usufructo representa aproximadamente el 40% del valor. Son 1.200.000 pesos. Rodrigo recuperó el teléfono. Mamá, no tengo ese dinero. Lo sé. Por eso la cláusula se queda como está. Hasta que decidas pagarme lo que invertí o hasta que yo muera, lo que suceda primero. Esto es... Rodrigo buscó las palabras. Esto es venganza. No, hijo. Venganza sería aparecer mañana con mis maletas y quedarme a vivir en tu habitación de huéspedes. Venganza sería demandar la mitad de la renta si decides rentar una habitación. Venganza sería bloquear cualquier venta del departamento solo por fastidiarte. ¿Y qué es esto entonces? Esto es una lección, una que debí enseñarte hace mucho tiempo. El respeto no se mendiga, se gana, y si no puedes respetar a quien te dio todo, al menos respetarás los documentos legales que protegen lo que me queda. Colgó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo el mundo se le caía encima. Valeria comenzó a gritar, pero sus palabras sonaban lejanas, amortiguadas. «¡Esto es tu culpa! Debiste leer los malditos papeles. Ahora estamos atrapados en este departamento con una bomba de tiempo. ¿Qué hacemos si ella decide mudarse aquí? ¿Dónde vamos a vivir? No podemos ni siquiera venderlo para comprar algo mejor». «Cállate, Valeria, solo... cállate». Pero ella no se calló. Siguió gritando sobre sus planes arruinados, sobre el viaje a Europa que ahora no podrían hacer, sobre cómo la madre de Rodrigo era una manipuladora. Rodrigo tomó las llaves del coche. «Salgo». «¿A dónde vas?» «No sé. Lejos de aquí. Necesito pensar». Manejó sin rumbo por la ciudad. Pasó por Reforma, por Chapultepec, terminó en el centro histórico sin saber cómo había llegado ahí. Eran casi las 11 de la noche cuando se encontró frente al edificio de su madre en la colonia Doctores. El edificio era viejo, con grietas en las paredes y pintura descascarada. Muy diferente al edificio moderno de la Roma donde él vivía. Subió los 3 pisos por escaleras angostas que olían a humedad. Tocó la puerta del departamento 304. Su madre tardó 1 minuto en abrir. Llevaba una bata vieja y pantuflas desgastadas. Sin maquillaje, con el cabello blanco recogido en una cola, se veía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» «Necesito... ¿Puedo pasar?» Carmen se hizo a un lado. El departamento era minúsculo. Una sala que también servía de comedor, una cocineta, una puerta que daba a lo que debía ser el único dormitorio.
Los muebles eran viejos pero limpios. Olía a café y a ese jabón barato de lavanda que su madre siempre usaba. ¿Quieres café?, preguntó ella. No, yo solo quiero hablar. Se sentaron en el pequeño sofá descolorido. El mismo sofá donde Rodrigo había estudiado para sus exámenes de la universidad, donde había llorado cuando su primera novia lo dejó, donde había celebrado cuando le dieron su primer trabajo. Tienes razón, dijo finalmente. En todo, fui un malagradecido. Carmen no respondió, solo esperó. No sé cuándo pasó, cuándo dejé de verte como mi mamá y empecé a verte como una obligación, como algo de lo que había que ocuparse pero que era mejor mantener a distancia. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba?, preguntó Carmen suavemente. No por compromiso, sino porque realmente querías saberlo. Rodrigo no pudo responder. No lo recordaba. Te voy a decir algo, hijo, y quiero que lo escuches bien. Carmen respiró profundamente antes de continuar. Sus ojos, del mismo color café que los de Rodrigo, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. No voy a quitarte el departamento. No voy a aparecer con mis maletas para hacerte la vida imposible. Pero tampoco voy a permitir que sigas tratándome como si fuera un objeto descartable. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Las disculpas son solo palabras, Rodrigo. Lo que importa son las acciones. Durante años te he visto cambiar. Vi cómo la distancia entre nosotros crecía y no hice nada porque pensé que era normal, que los hijos crecen y se alejan. Pero hay una diferencia entre independizarse y olvidar de dónde vienes. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor del pequeño departamento, realmente viéndolo por primera vez en años. Las paredes pintadas de blanco, viejas pero impecables. Un cuadro bordado a mano que decía «Hogar, dulce hogar». La fotografía de su padre en un marco sencillo sobre una repisa. ¿Sabes qué hago los domingos?, preguntó Carmen de repente. Rodrigo negó con la cabeza, avergonzado de no saberlo. Voy al mercado de la Merced muy temprano. Compro verduras que están a punto de echarse a perder porque las venden más baratas. Regreso caminando, aunque me duelan las rodillas, porque ahorrar los 20 pesos del metro significa que puedo comprar un pedazo de pollo para la semana. Mamá, no terminé. Luego regreso aquí, preparo mi comida de toda la semana y la guardo en táperes viejos. Como lo mismo durante días porque es más económico cocinar en cantidad. Por las tardes, cuando mis amigas del hospital me invitan a tomar café, invento excusas porque no puedo gastar 50 pesos en un café cuando eso es casi lo que gasto de comida en un día. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo. No tenía idea. ¿Cómo ibas a tenerla? Nunca preguntaste. Cuando te llamaba siempre tenías prisa. Cuando venías a visitarme te quedabas 10 minutos y salías corriendo porque Valeria te estaba esperando. La última vez que estuviste aquí fue en marzo, hace 7 meses. Duraste exactamente 6 minutos, los conté. El silencio era pesado, denso. El ruido de la ciudad entraba por la ventana. Coches, vendedores ambulantes, música lejana. La vida continuaba afuera, mientras adentro de ese pequeño departamento, algo se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Rodrigo con voz quebrada. ¿Por qué no me dijiste que estabas pasando dificultades? ¿Y qué habrías hecho? ¿Darme dinero mientras me mirabas con lástima? No quiero tu lástima, Rodrigo. Quiero tu respeto. Quiero que cuando pienses en mí, recuerdes que soy la mujer que te sostuvo cuando aprendías a caminar, que te consoló cuando el mundo te lastimaba, que trabajó hasta romperse para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve. Carmen se levantó y caminó hacia la pequeña ventana que daba a la calle. Las luces de los puestos de tacos iluminaban su rostro cansado. Después de esa cena en el Cardenal, lloré toda la noche. No por el dinero, Rodrigo, por ti. Porque me di cuenta de que había fallado como madre. No, mamá, tú no. Déjame terminar. Fallé porque te di todo sin enseñarte el valor de nada. Te protegí tanto del sufrimiento que nunca aprendiste a valorar el sacrificio. Pensé que amándote incondicionalmente, tú aprenderías a amar de la misma forma. Me equivoqué. Se giró hacia él, y en sus ojos había una fortaleza nueva que Rodrigo nunca había visto.
Por eso tomé esta decisión. No es venganza. Es la última lección que puedo darte. El mundo no te va a regalar nada, hijo. Todo tiene un costo. Todo tiene un valor. Incluso el amor de una madre. Rodrigo se levantó y abrazó a su madre. Esta vez no fue un abrazo rápido, de compromiso. Fue un abrazo desesperado, de alguien que acaba de darse cuenta de que casi pierde lo más valioso que tiene. «¿Qué puedo hacer?», sollozó contra su hombro. «¿Cómo lo arreglo?». Carmen se separó suavemente de él y le limpió las lágrimas con sus manos ásperas, esas mismas manos que lo habían bañado de bebé, que le habían preparado miles de comidas, que habían trabajado hasta sangrar por él. Cambiando, siendo mejor, no por mí, sino porque es lo correcto. ¿Y lo del departamento? La cláusula se queda. No como castigo, sino como recordatorio. Cada vez que entres a tu casa, quiero que recuerdes que esas paredes tienen historia, tienen sudor, lágrimas, años de vida, y que yo, tu madre vieja e invisible, construí eso para ti. Rodrigo pasó esa noche en el pequeño sofá de su madre. No se lo pidió, pero Carmen no lo dejó irse. «Es tarde, y estás muy alterado para manejar», le dijo, trayéndole una cobija vieja. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Escuchaba a su madre moverse en su cuarto, preparándose para dormir. Los sonidos de una rutina que ella repetía cada noche, sola, sin nadie que le preguntara cómo le fue el día, sin nadie que le dijera que la amaba. A las 3 de la mañana, se levantó y caminó hasta el cuarto de su madre. La puerta estaba entreabierta. Carmen dormía en una cama individual con sábanas remendadas, abrazada a una almohada. En el buró había un frasco de pastillas para la presión y una fotografía de Rodrigo en su graduación. Sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Al día siguiente, Rodrigo regresó a su departamento en la Roma. Valeria lo esperaba despierta, furiosa. «¿Dónde estabas? Te llamé 1000 veces. Con mi mamá». «¿Y? ¿Arreglaste el problema?». «No hay problema que arreglar, Valeria. La cláusula se queda». Su esposa lo miró como si hubiera enloquecido. «¿Qué dijiste?». «Lo que escuchaste. El departamento es mío, pero ella tiene derechos sobre él, y voy a respetar eso». «Estás loco. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Mis amigas?». «No me importa». «¿Cómo que no te importa?». Rodrigo se giró hacia ella, viéndola realmente por primera vez desde que se habían casado. Vio a una mujer bonita, bien arreglada, pero vacía. Una mujer que nunca había trabajado un día realmente duro en su vida. Una mujer que había despreciado a la persona que más lo había amado en el mundo. «Valeria, necesito que entiendas algo. Mi madre trabajó 2 empleos durante 35 años para darme una vida. Limpió baños, lavó pisos, aguantó humillaciones. Y yo la traté como si no valiera nada. Ay, por favor, ya vas a empezar con el drama. Tu mamá hizo lo que cualquier madre hace». «No, no todas las madres hacen eso. No todas las madres sacrifican su vida entera. Y no voy a permitir que sigas hablando mal de ella. ¿Me estás defendiendo a ella en lugar de a mí? Soy tu esposa. Y ella es mi madre. La mujer que me dio la vida 2 veces, cuando nací y cuando me crió sola. ¿Qué has hecho tú que se compare con eso?». Valeria palideció. «¿Qué has hecho tú que se compare con eso?», repitió incrédula. «Soy tu esposa. Te apoyo, te acompaño. Me acompañas a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos. Me empujas a pedir dinero a mi madre cuando ella apenas tiene para comer. Tu madre exagera, siempre ha sido dramática. Mi madre come lo mismo durante días para ahorrar dinero. Camina kilómetros para no gastar 20 pesos de metro. Cuenta cada maldito peso. Mientras nosotros nos gastamos miles en restaurantes y ropa de marca». Valeria cruzó los brazos. «No es mi culpa que ella sea pobre». Esa fue la gota que derramó el vaso. «Sal», dijo Rodrigo con una calma aterradora. «¿Qué?». «Que salgas de este departamento, ahora. Este es mi hogar. Este es mi departamento, el que mi madre compró con su dinero, y no voy a permitir que sigas respirando el aire que ella pagó». Los siguientes días fueron un torbellino.
Valeria se fue a casa de sus padres, gritando que Rodrigo estaba loco, que su suegra lo había manipulado, que demandaría el divorcio y le quitaría hasta el último peso. Rodrigo dejó que gritara. Dejó que se llevara sus cosas, sus bolsas caras, su ropa de diseñador. Cuando el departamento quedó vacío de su presencia, pudo respirar por primera vez en años. Esa tarde fue al mercado de la Merced. Caminó entre los puestos, viendo las verduras que su madre compraba en rebaja, las que estaban a punto de echarse a perder. Vio a las señoras regateando por 5 pesos, cargando bolsas pesadas porque no podían pagar un taxi. Compró verduras frescas, pollo, fruta. Gastó casi 1,000 pesos, lo que su madre gastaba en un mes completo de comida. Tomó un taxi hasta la colonia Doctores y subió las escaleras con las bolsas pesadas. Carmen abrió la puerta, sorprendida. «¿Rodrigo? ¿Qué haces aquí? Traje comida. Pensé que podríamos cocinar juntos, como antes». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «Pasa, hijo, pasa». Esa tarde cocinaron como no lo hacían desde que Rodrigo era adolescente. Prepararon mole, el favorito de Rodrigo. Carmen le enseñó de nuevo cómo tostar los chiles, cómo moler las especias. Hablaron de todo y de nada. De recuerdos de Puebla, de su padre, de momentos que Rodrigo había olvidado. «¿Recuerdas cuando tenías 8 años y te caíste de la bicicleta?», preguntó Carmen, riendo mientras revolvía la olla. «Te raspaste toda la rodilla y dijiste que nunca volverías a subir a una bicicleta. Y tú me cargaste hasta el hospital, corriendo, aunque el hospital estaba a 10 cuadras. Pensé que te ibas a desangrar», dijo Carmen, limpiándose los ojos. «Qué dramática fui, pero eras mi bebé». «Sigo siendo tu bebé, mamá. Un bebé muy tonto que casi lo echa todo a perder». Comieron juntos en la pequeña mesa que apenas cabía en la cocina. El mole sabía a infancia, a hogar, a todo lo que Rodrigo había olvidado que importaba. «Mamá, quiero que sepas que Valeria y yo vamos a divorciarnos». Carmen dejó su tenedor. «Rodrigo, yo no quiero ser la causa de...». «No lo eres. Esto venía desde hace tiempo. Solo que yo no quería verlo. Ella nunca te respetó, nunca respetó lo que hiciste por nosotros, y yo permití eso. Eso dice más de mí que de ella». «El matrimonio no es fácil, hijo. No tomes decisiones apresuradas». «No es apresurado, mamá. Llevo pensándolo desde aquella noche en el restaurante. Solo que tenía miedo de admitir que me había equivocado, que me casé por las razones equivocadas». Carmen tomó la mano de su hijo. «Solo quiero que seas feliz. Eso es lo único que siempre he querido». «Lo sé, y lo siento. Siento todo». Pasaron semanas. Rodrigo comenzó a visitar a su madre 2 veces por semana. Los martes después del trabajo y los domingos por la mañana. Iban juntos al mercado, cocinaban, veían películas viejas en la pequeña televisión de Carmen. Rodrigo notó cosas que nunca había visto. Las grietas en las paredes del departamento de su madre, la puerta del baño que no cerraba bien, el calentador de agua que hacía ruidos extraños. «Mamá, este lugar necesita reparaciones». «Está bien así. He vivido peor». «Pero no tienes que hacerlo. Déjame contratar a alguien que arregle todo». Carmen estuvo a punto de negarse, su orgullo de toda la vida apareciendo de nuevo. Pero entonces vio los ojos de su hijo, llenos de un amor genuino que no veía desde que era niño, y asintió. «Está bien, pero solo lo necesario». Rodrigo contrató a un plomero, un electricista, un pintor. En 2 semanas, el departamento de Carmen se veía renovado, no lujoso, pero digno, seguro, como debía ser. Un sábado por la mañana, Rodrigo llegó con una caja grande. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen. «Ábrelo». Dentro había pinturas, pinceles, lienzos. Carmen se quedó sin palabras. «Me dijiste una vez que querías aprender a pintar, que de joven soñabas con ir a clases de arte, pero nunca tuviste tiempo ni dinero». «Rodrigo, esto es demasiado. No es suficiente. Nunca será suficiente para compensar lo que hiciste por mí. Pero es un comienzo. Quiero que tengas tiempo para ti, mamá. Que hagas cosas que te hagan feliz. No solo sobrevivir, sino vivir». Carmen abrazó a su hijo, llorando. No de tristeza, sino de algo que no había sentido en décadas: esperanza.
Los meses pasaron. El divorcio de Rodrigo y Valeria se finalizó. Fue amargo, pero Rodrigo no luchó por cosas materiales. Valeria se quedó con los muebles caros, la vajilla de porcelana, todo lo que ella consideraba importante. Rodrigo se quedó con el departamento y la paz de haber hecho lo correcto. Carmen comenzó a tomar clases de pintura en un taller comunitario en Coyoacán. Descubrió que tenía talento natural, un ojo para los colores y las formas. Sus pinturas empezaron a llenar las paredes de su pequeño departamento. Paisajes de Oaxaca que recordaba de niña, retratos de su difunto esposo, imágenes de la Ciudad de México que había llegado a amar. Un día, el instructor del taller le sugirió que expusiera sus obras en una galería pequeña que apoyaba a artistas mayores. Carmen casi se desmaya de la impresión. Yo no soy artista, solo pinto por gusto. El arte no tiene edad, Carmen, y tu obra tiene alma. Eso es lo que importa. La exposición fue en una galería modesta en la Roma Norte, no muy lejos del departamento de Rodrigo. La noche de la inauguración, Carmen estaba nerviosa, con un vestido nuevo que Rodrigo le había comprado, su cabello blanco peinado elegantemente. Rodrigo llegó temprano para apoyarla. También invitó a su tía Rosario, a algunos colegas del hospital donde Carmen había trabajado, a vecinos de la colonia Doctores. Cuando Carmen vio sus pinturas colgadas en las paredes blancas de la galería, con pequeños letreros que decían su nombre, lloró. A sus 62 años, finalmente estaba haciendo algo para ella. No para sobrevivir, no para alguien más, para ella. Estoy orgulloso de ti, mamá, le susurró Rodrigo, abrazándola. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Carmen, mirando sus obras. Durante toda mi vida pensé que mi propósito era ser tu madre, sacrificarme por ti. Y lo hice feliz, no me malentiendas. Pero ahora descubro que también puedo ser Carmen, solo Carmen, la pintora, la mujer con sueños propios. Siempre fuiste eso, mamá, solo que el mundo, y yo incluido, te hicimos olvidarlo. Vendió 3 cuadros esa noche. No por mucho dinero, pero suficiente para que Carmen sintiera que su arte tenía valor. Una señora mayor compró un paisaje de Oaxaca y le dijo: «Puedo sentir el amor en cada pincelada. Gracias por compartir esto con el mundo». 2 años después, Carmen seguía pintando. Su trabajo comenzó a ser reconocido en círculos pequeños pero significativos. Una revista local hizo un artículo sobre ella. La enfermera que descubrió el arte después de los 60. Rodrigo enmarcó ese artículo y lo colgó en su oficina. Cuando sus colegas preguntaban quién era, él respondía con orgullo: «Es mi madre, la mujer más fuerte que conozco». La relación entre madre e hijo se había transformado. Ya no era de dependencia o deber, sino de respeto mutuo y amor genuino. Rodrigo había aprendido a valorar no solo lo que su madre había hecho por él, sino quién era ella como persona. Carmen, por su parte, había aprendido que establecer límites no era egoísmo, que amarse a sí misma no significaba amar menos a su hijo, que merecía respeto, dignidad y una vida propia. Un domingo por la tarde, mientras pintaba en su pequeño estudio improvisado junto a la ventana, sonó su teléfono. «Mamá, ¿estás libre para cenar esta noche?» «Claro, hijo. ¿En dónde?» «Pensé que podríamos cocinar juntos en mi departamento, como en los viejos tiempos». Carmen sonrió, limpiándose las manos manchadas de pintura. «Me encantaría. ¿Necesitas que lleve algo?» «Solo a ti, mamá, solo a ti». Mientras colgaba el teléfono, Carmen miró por la ventana hacia la ciudad bulliciosa. Había pasado por tanto, había trabajado hasta romperse, había tocado fondo y se había levantado de nuevo. Y al final, no solo había recuperado el respeto de su hijo, sino algo más valioso: su propio respeto. La cláusula de usufructo seguía ahí, en los documentos legales del departamento. Pero ya no importaba. No era una amenaza ni un recordatorio amargo. Era simplemente un símbolo de que el amor verdadero, el respeto genuino, no se impone, se gana. Y Carmen Rodríguez, la mujer de 64 años con cabello blanco como la nieve y manos manchadas de pintura, finalmente había ganado lo que siempre mereció: ser vista, ser valorada,
ser amada no por lo que podía dar, sino por quién era. Fin.